Bueno, continuamos, continuamos con ahora las preguntas teóricas, mismo examen. Acá ya tenemos la solución. Barrita, que digo, ustedes no la ven, pero yo sí. Bueno, tenemos por acá las preguntas teóricas, la pregunta 16, que por acá nos marca y nos dice, la aplicación de procedimientos de auditoría puede tener por objeto tanto la verificación del funcionamiento de los sistemas de control interno y contable y de la entidad, como la validación de los saldos expuestos en los estados financieros. En el caso del análisis del rubro de propiedad, planta y equipo, la revisión que hace el auditor del resultado de la inspección ocular de una muestra rotativa de bienes realizados por la empresa es, ¿qué es lo que está haciendo el auditor? Está, eh, en definitiva, analizando o revisando el control interno, ¿no? O los procedimientos de control interno, en este caso, eh, el resultado de la inspección ocular que hizo la empresa. Por lo tanto, se trata de una prueba de control, ¿sí? Nosotros estamos chequeando de alguna forma, como auditores, quiero mover una barra, estamos chequeando de alguna forma algo que hizo la empresa. Recordando, teníamos rápidamente acá a la parte de pruebas, desarrollo, planificación. Recuerden que hacíamos todo un análisis del control interno para ver si luego tomábamos, ¿no? De repaso, si tomábamos un enfoque de cumplimiento o de control o sustantivo. Recuerden que las pruebas de control justamente eh, lo que hacían era eh, verificar si ese control interno estaba bien, tomar aquellos procedimientos, aquellos controles internos que realiza la empresa y en algún punto chequearlos. De hecho, en la planificación nosotros decidíamos, evaluábamos si existía el control interno tenía que existir y además ser oportuno, ¿no? Quiero llegar a lo que son las pruebas. Bueno, algunas de las pruebas de cumplimiento, la revisión de documentos, la inspección ocular en aquellos controles que no dejan rastros, la reconstrucción. Y después tenemos las pruebas sustantivas, vamos a mencionar rápidamente porque ya las vimos un montón de veces, ¿no? Sobresaldos son las que realizamos nosotros, que lo que implica es validar, verificar los saldos de las cuentas muy utilizadas en el activo y en el pasivo. Las globales, verificar números, cuentas, cálculos, ratios. Una de las pruebas globales que hicimos, dentro de ellas están las analíticas, ¿no? Una de las pruebas globales que hicimos en este ejercicio, por ejemplo, fue una prueba analítica global sobre lo que eran los sueldos a pagar o los otros, dentro de pasivo, acreedores por compras y otras cuentas por pagar, lo que vimos de DGI a pagar, que nos decía que ya lo habíamos validado, por lo tanto le hacíamos un clic, pero después teníamos que aplicar pruebas globales sobre los salarios y la provisión por salarios, BPS, cargas sociales, sueldos a pagar, BPS a pagar y las provisiones, que ya lo vimos, el aguinaldo, salario vacacional, la licencia y los aportes patronales sobre ellos, los personales y patronales sobre el sueldo. Y las de sobre transacciones, que en definitiva lo que yo hago es
por ejemplo, agarro un legajo de compras y me voy fijando, chequeo facturas. Son muy utilizadas en lo que es el estado de resultados o las cuentas de resultados. Bueno, acá tenemos lo que es, todo, todo tenía que quedar documentado en papeles de trabajo, la técnica de muestreo, como veíamos, la clasificación podía ser una, el muestreo sobre las pruebas de control, o sea, validar la existencia, la vigencia, la eficacia del sistema de control interno y el riesgo de control, y las pruebas sobre saldos, la confirmación o rechazo de los saldos, ¿no? Tiene la validación de los saldos. Control interno y fraude, que es otro tema que vimos. Bueno, si ahora surge alguna otra pregunta, volvemos para. Pero en definitiva acá lo que estamos es probando, aplicando una prueba de control, estamos en definitiva analizando si ese control interno que realiza la empresa, en este caso, inspecciones oculares de una muestra rotativa de bienes realizada por la empresa, y ahí está la clave, qué tipo de pruebas. Recuerden que nosotros podemos elegir un enfoque de cumplimiento cuando tenemos un control interno fuerte dentro de la empresa, pero es el enfoque. Las pruebas sustantivas siempre van a estar. Pruebas sustantivas siempre se realizan en una auditoría. Ahora bien, si nosotros en la etapa de planificación, cuando analizamos el control interno, quizás decidimos en algunos capítulos aplicar un enfoque más de cumplimiento que sustantivo, donde igual las pruebas de sustantivas van a estar. Ahora, si el control interno es ineficiente, no existe, o existe pero no es válido ni es oportuno, directamente aplicamos un enfoque sustantivo. ¿Para qué vamos a aplicar pruebas de control si no nos van a dar nada veraz? ¿Ah? No vamos a obtener evidencia válida y suficiente de ese tipo de pruebas. Para repasar un poquito lo que es el. Acá tenemos otra. La prueba sustantiva. Ahora, la prueba sustantiva sobre transacciones. Análisis de eventuales restricciones y o gravámenes está dirigida a verificar. A ver, cuando nosotros, un poquito lo que veíamos hoy, ¿no? Nos está diciendo que se trata de una prueba sustantiva y nosotros teníamos, digamos, tres objetivos en la aplicación de las pruebas, que era validar, como les decía, la evaluación, la certeza, que estaba compuesta por la integridad, la titularidad, la existencia y el corte. La evaluación, la certeza o exactitud, como se le llamaba en algún momento, certeza o exactitud, y la evaluación. Cuando nosotros hablamos de una prueba sobre transacciones, que lo que analiza es sobre transacciones, el análisis de eventuales restricciones o gravámenes, está dirigida a verificar justamente la exposición y más específicamente la revelación. Un ejemplo es lo que vimos recién de la hipoteca, ¿sí? De la propiedad, planta y equipo que teníamos hipotecado. En las y para pymes, en lo que es las notas a los estados financieros, justamente nos menciona esto, donde nosotros exponemos o cómo nosotros demostramos en el estado financiero, los estados financieros, que hay restricciones y gravámenes, ¿no? O una hipoteca, por ejemplo. Bueno, eso justamente se encuentra en las notas a los estados financieros, donde la empresa debe revelar ese tipo de situaciones. Pregunta 18. El 6 de febrero del 2017, una vez finalizada la feria judicial,
la empresa JJ toma conocimiento que un litigio que tenía en su contra al 31/12 del 2016, la fecha de cierre, fue resuelto en forma inapelable, obligando a la empresa a pagar $25.000. La empresa no había contabilizado nada por este juicio al 31 de diciembre del 2016. Acá estamos ante un hecho posterior. Recuerden que teníamos los hechos posteriores, los mencionamos en estas circunstancias que han quedado grabadas y colgadas. Eh, teníamos hechos posteriores que impactaban, o sea, que eh, generaban un ajuste en los estados financieros. La misma palabra lo dice, ¿no? Hecho posterior a la fecha de cierre. Aquellos que de repente no requerían un ajuste, pero sí una revelación, dependiendo de una mención en las notas a los estados financieros, dependiendo de lo significativo que fue. Entonces pensemos acá que efectivamente, ¿sí? El hecho posterior es el 6 de febrero, la empresa toma conocimiento, ¿ah? De un litigio que tenía, o sea, que existía a la fecha de cierre, había sido resuelto inapelable. O sea, ¿cuándo estaba ese litigio? El 31/12 del 2016, fecha de cierre. Por lo tanto, aunque la resolución judicial fuese posterior, ese hecho existía el 31 de diciembre. Ese hecho posterior lo que confirma es que el 31 de diciembre había una obligación cierta de pago. La empresa no había contabilizado nada por ese juicio. Entonces pensemos qué tendríamos que hacer, en definitiva. Bueno, se trata de un hecho posterior que implica un ajuste a los estados financieros al 31 de diciembre del 2016. Esto, la letra creo que no lo dice, se los agregué yo, pero lo que debe registrar la empresa o lo que debía haber registrado era una provisión, ¿no? Por litigio. Acá, a ver si se los decía o eso se los agregué yo. Bueno, se los agregué yo, ¿está? Justamente por eso. Vamos una más. El 1 de marzo del 2017 se autorizaron para la publicación los estados financieros de la empresa Praga S.A. para el año finalizado el 31 de diciembre del 2016. Al 31 de diciembre del 2016, la empresa tenía importantes exposiciones no cubiertas de moneda extranjera. Para el 1 de marzo del 2017, se había incurrido en una pérdida importante sobre estas exposiciones debido a un debilitamiento sustancial de la moneda funcional de la empresa en comparación con las monedas extranjeras a las cuales está expuesta. También lo vimos, ¿no? ¿Cuándo, ¿cuándo ocurre el hecho de el impacto en la moneda extranjera? Posterior. Ahora bien, no era algo que al 31 de diciembre yo pudiese predecir, ¿no? Si bien se sabe y quizás podemos llegar a revelarlo, ¿no? No es un hecho que confirme una pérdida, o lo mismo si fuese una ganancia, ¿no? Las variaciones al 31 a la fecha de cierre. Las variaciones en la moneda no se contemplan por más que ocurran, porque no tenemos cómo, si bien se puede estimar y exponer en los estados financieros, que de hecho se expone si se trabaja con moneda extranjera, pero no es un hecho que requiera ajuste, ¿sí? Y allí tenemos la respuesta. Se trata de un hecho posterior que no requiere realizar ajuste a los estados financieros el 31 de diciembre del 2016. Y allí les agregué se debería haber revelado en notas, porque la letra misma nos dice que tenía importantes exposiciones
no cubiertas en moneda extranjera. Vamos una más. Bueno, acá tenemos una pregunta de patrimonio en algunos ejercicios, como hemos visto, en algunos exámenes y pruebas. Es de repente todo un ejercicio de patrimonio. Vamos, en este te plantean solamente este casito. Dice, usted se encuentra a cargo del capítulo de patrimonio en la auditoría de estados financieros de Ronald Track S.A. Se me traba la lengua, pero porque he hablado mucho, 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 y sigo, voy a seguir hablando todo el día. Y vengo hablando hace mucho tiempo. De Ronald Track S.A. al 31 de diciembre del 2016. Los saldos que se presentan son los siguientes. En el práctico, en la letra, eh, están expuestos así. Yo ya lo puse en la solución de una manera ya poder ir extrayendo ciertos datos, ¿está? Pero simplemente los ordené de otra forma. Y vamos a ver qué nos pregunta. Esto es lo que les digo que es que hay que repasar cuando vimos muy por arriba ayer, que nosotros obviamente que lo profundizamos, reitero, ahí vimos cada uno de los artículos. Son preguntas muy recurrentes. Hay artículos que son recurrentes. Para los que se han preparado, esto es algo ya más que escuchado por mí, pero para quienes no, son preguntas como muy recurrentes. Acá leamos las preguntas y ahora ya nos vamos a la solución. Dice, la empresa Ronald Track al 31 de diciembre de 2016, A, se encuentra solamente en causal de disolución, según lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Sociedades Comerciales 16060. No se encuentra en causal de disolución, según lo establecido en la ley, en el artículo 159 de la ley 060. Se encuentra en causal de disolución, según lo establecido en el artículo 159 de la ley de sociedades comerciales, y está en la situación de reducción obligatoria de capital del artículo, conforme lo establecido en el artículo 293 de la misma ley, o ninguna de las anteriores es correcta. Entonces acá hay dos cosas que tenemos que hacer por cómo están formuladas las preguntas. Analizar si está en causal de disolución obligatoria, o sea, el artículo 159 y el 293, o sea, si está obligado a la reducción de capital. Como les mencionaba, habíamos patrimonio, tenemos, ¿no? Por acá el artículo 293, reducción obligatoria del capital, y tenemos la ecuación, o sea, cómo llegar a definir, ¿tá? Si está en esa situación. 159 que anda por acá, el 159 que anda por acá, lo mismo, ¿no? ¿Cuándo va a estar en causal de disolución? Bueno, cuando el patrimonio esté por debajo del 25% del capital integral. O con eso, el capital íntegro. Entonces vamos a irnos acá, colocamos los datos de esta manera. Por acá, si se dan cuenta, lo que hice fue, bueno, decir, bueno, ¿cuánto es para aplicar el 159, cuánto es el 25% del capital integrado? ¿Ah? Bueno, por acá tenemos el monto. Por acá también, las pérdidas, acá calculé las pérdidas acumuladas, porque se trataba de pérdidas. El resultado del ejercicio daba pérdida y además tenía resultados acumulados. Hay que ver con la formulita del, 293 si está en la situación de reducción obligatoria del patrimonio y el total del patrimonio. Acá ya les dejé la respuesta y lo que les decía, para poder contestar
tenemos que analizar los dos, porque hay una de las preguntas, no nos alcanza solamente con el 159, podríamos descartar estas, o no, esta la podríamos descartar, o sea, si no se encontrase en la 159, podríamos descartar las dos, ¿ah? Pero hay que analizar. Entonces, veamos por acá. Causal de disolución cuando el patrimonio es menor al 25%. Capital integrado, como les decía, el 25% del capital integrado, ¿no? Capital integrado tenemos 60 millones, 0,25, 15 millones de pesos. Nuestro patrimonio es menor a ese 25%. Por lo tanto, patrimonio neto, ¿no? ¿De dónde surgía? Por eso el cuadrito de acá, ¿no? Total del patrimonio. Ustedes lo ven en la letra acá. ¿Tá? Capital integrado, aplicamos el 25%, comparamos, y si ese 25%, si nuestro patrimonio, total del patrimonio es menor al 25% del capital integrado, se encuentra dentro del causal de disolución. Ahí ya la B la descartan, ¿no? Ahora nos quedamos con E y la D también. Ahora tendríamos que ver entre la A y la C. Para poder responder tenemos que ver si se encuentra en la situación de reducción obligatoria del, del patrimonio. Bueno, reducción obligatoria. Consideramos las pérdidas. Si las pérdidas son mayores a las reservas, todas las reservas, más el 50% del capital integrado, se va a encontrar en reducción obligatoria del capital. ¿Tá? La empresa va a readecuar su capital, es decir, reducir su capital integrado para cumplir con el artículo. O sea, va a absorber pérdidas, ¿no?, con su capital integrado. Bien, entonces veamos cuántos son las pérdidas. Bueno, ya lo puse acá y ustedes cualquier cosa van para atrás y miran el cuadrito, ¿no? Las pérdidas acumuladas, un total de 47.929.000. La reserva legal, si tuviésemos otras, las incluiríamos. Acá, más las reservas, ¿ah?, más el 50% del capital integrado. Así que hacemos toda esta cuentita y nos fijamos si nuestras pérdidas superan las reservas más el 50% del capital integrado, y efectivamente vemos que sí, por lo tanto también se encuentra, está incumpliendo en realidad con el artículo 293. Está obligado a la reducción de su capital. Así que vamos, respuesta correcta a la C. Pregunta 21. Dentro de las tareas de culminación del examen se encuentran, entre otras, las siguientes. Control de las confirmaciones recibidas. Sí. Revisión final del conocimiento del negocio. Recuerden que nosotros teníamos etapas, la etapa de planeamiento, planificación o planeación, como queramos llamarlo. Luego, la etapa de ejecución, podríamos llegar a retroalimentarnos de la anterior. Y las tareas de culminación se encuentran dentro de la etapa de la conclusión. La revisión final del conocimiento del negocio, en realidad se hace al inicio, es una de las subetapas de la planificación. ¿Ah? Y la revisión del proceso de consolidación justamente es una de las tareas de finalización. La revisión de asientos contables inusuales y extraordinarios, comunicación de fraude que involucre a la administración y evaluación de los hallazgos de auditoría. Exactamente, los hallazgos de auditoría son si encontramos violaciones a las normas contables, si encontramos hechos posteriores, si propusimos ajustes y no los hicieron. Ahora hacemos un repaso de las tareas de finalización. Evaluación definitiva del funcionamiento de los controles, lo mismo.
el funcionamiento de los controles nosotros los realizamos al inicio, justamente para definir el enfoque que íbamos a dar. En todo caso, en la etapa de ejecución, si habíamos decidido aplicar un enfoque de cumplimiento, de repente en todo el proceso o en algunos capítulos o en algunas cuentas, eso se hace el inicio. Al final ya no. Obtención de la carta de gerencia, sí, es una de las tareas de, de, de culminación, finalización. Y la evaluación de la continuidad de la empresa en marcha. Identificación del riesgo de fraude. Nosotros lo que podemos llegar como dice por acá, ¿ah? Comunicación de fraude, pero la evaluación del riesgo de fraude también se hace al inicio y en todo caso el riesgo, como veíamos, recuerden también en la etapa de planeación los diferentes riesgos, ¿no? Capaz que hay alguna preguntita a eso. El riesgo de fraude se analiza al principio, porque en definitiva, nosotros como veíamos en las instancias, si bien la auditoría, y esto es importante, no tiene como objetivo la detección de fraude, y a veces es un concepto, eh, digamos, común, está en el colectivo, pero el objetivo de una auditoría externa es incrementar la confianza de los usuarios brindando una opinión que se refleja en el dictamen acerca de la razonabilidad. Nunca vamos a asegurar vamos a brindar una seguridad absoluta, sino una seguridad razonable de que esos estados financieros fueron presentados y formulados conforme a las normas contables adecuadas, bajo un marco normativo en un determinado lugar y momento. Así que por acá el riesgo de fraude no está dentro de las tareas de finalización. Y revisión de los papeles de trabajo y el análisis de los hechos posteriores justamente están dentro de las tareas de culminación. Y por acá, la voy a pasar rápidamente, obviamente, ya lo vimos. Por acá tenemos, ¿no? Voy a mencionar solamente revisión de los papeles de trabajo del equipo, el control de confirmaciones recibidas, es como la última oportunidad, ¿no? Como les decía, esto en realidad, si nosotros circularizamos, no nos respondieron en la etapa de ejecución, lo ideal no es dejar al final, ¿no? Para tener como que volver para atrás. Ahora bien, si en el peor de los casos, cuando nos juntamos, vemos que faltaron confirmaciones o que no hubo un monitoreo adecuado durante la ejecución, es como la oportunidad, ¿no? Análisis de los hechos posteriores. La evaluación de la continuidad del ente, el resumen de los hallazgos, la clasificación, desviación de las normas contables, violación a las normas contables, la limitación al alcance del trabajo, las incertidumbres presentadas. La estimación de la importancia y del impacto sobre la opinión de auditoría, como ya vimos, la definición del nivel de materialidad, o sea, nosotros definimos en este momento en la etapa de planificación una materialidad preliminar y acá, bueno, efectivamente la llevamos a cabo. La obtención de la carta de gerencia o de representantes, el relevamiento del proceso de consolidación, esto lo voy a mencionar, en las NIF full tenemos 3 meses y en las NIF para pymes las fechas de cierre de balance de esos estados que tenemos que consolidar tienen que ser
revisión de los estados financieros definitivos, revisión final de la evidencia de auditoría y de los asientos de ajuste, el tratamiento de situaciones de fraude, error y aspectos legales, o sea, caso que informar el fraude, como soy, evaluación del desempeño de los colaboradores y la compilación de horas, en definitiva tiene que ver con aquel plan de trabajo que hicimos, donde definimos las horas, la cantidad de personal que iba a trabajar, etcétera, etcétera. Bueno, se evalúa ese desempeño. Otros procedimientos de auditoría, lectura de actas, etc. Y otros asuntos a considerar no vinculados a un capítulo particular es la conversión de los estados financieros, como le decía, el ajuste de inflación, que esto podía llevarnos a determinar, por ejemplo, si la conversión de los estados financieros no habían sido convertidos según el método de traslación o funcional eh, de manera correcta, se había corrido un tipo de cambio, se había aplicado un método que no era el que correspondía. Ahí repasamos rápidamente entonces lo que tiene que ver con trabajo, las tareas de, de la culminación, ¿no? Y vamos rápidamente a este, ya lo vamos a dejar en esto, ya en un ratito con algunos nos encontramos para hacer el último repaso. Ejercicio 5, resultados. Usted ha tomado a su cargo la auditoría de los estados financieros al 31 de diciembre del 2016 de la empresa Software, cuya moneda funcional es el dólar estadounidense. La empresa se dedica a la venta de hardware y al desarrollo, implementación y mantenimiento de software a medida de los clientes. En particular, les fue asignado el capítulo de ingresos. Los estados financieros son preparados de acuerdo a NIF, a las NIF full. Analice cuál debería ser el ingreso contabilizado al cierre del ejercicio del 31/12 del 2016 para los siguientes contratos que tiene la empresa. Pregunta 22. Los servicios a prestar por la empresa Software que se especifican en el contrato firmado el 10 de octubre del 2016 son el desarrollo de un software a medida para manejar las promociones del cliente, la instalación e implementación del mismo y un servicio de mantenimiento del sistema por 3 años luego de culminada la implementación. Entonces, acá nosotros tenemos que ver de alguna manera las etapas, ¿no? Y voy a ir por ahí. Tenemos que recordar, antes era la NIC 18, que se sigue utilizando, y hoy tenemos en la NIC Full la NIC 15, que en definitiva trata esto, trata el tema de los ingresos. ¿Ah? De todas maneras, en estas instancias que han quedado grabadas, yo les mencionaba un poco, por si no lográbamos realizar el desarrollo total, les mencionaba aquello de cómo determinar, ¿no? Si se presta un servicio, si se vende un producto, si ese producto va atado o ligado a la instalación y hasta que no quede definitivamente instalado, ¿cómo se reconoce? ¿Sí? ¿Hasta dónde se reconoce? A la fecha de cierre. Bueno, entonces acá tenemos típico ejemplo donde hay el desarrollo, la implementación y luego un servicio de mantenimiento. El mantenimiento, y vamos extrayendo datos, igual cuando pase a la siguiente página lo van a tener, pero nosotros tenemos que el mantenimiento es por 3 años, una vez culminada la implementación, ¿no? O sea, se hizo el desarrollo, y la implementación, y después se brinda un servicio de mantenimiento por 3 años. ¿Tá? El contrato se firmó el 10 de octubre y vamos a seguir leyendo la ley. El precio total del contrato es de $50.000, correspondiendo un 80% a desarrollo e implementación del software y 20% al mantenimiento.
O sea, esos 50.000, un 80% a desarrollo e implementación y un 20% a mantenimiento. Ese mantenimiento va a ser por 30, por 3 años. ¿Tá? La empresa ha estimado que dicho proyecto va a insumir 2.000 horas en total, correspondiendo el 15% a la etapa de mantenimiento. A su vez, tenemos que ver de esas 2.000 horas, cuántas corresponden a la parte de desarrollo e implementación y cuánto a mantenimiento. Por diferencia, sabemos que es el 85% a la etapa de desarrollo e implementación y el 15% a la etapa de mantenimiento. Según el análisis del sistema de horas que maneja la empresa, al 31 de diciembre del 2016 se encuentran incurridas 510 horas. El ingreso al 31 del 12 del 2016 por este contrato debería ser, y acá vuelvo a lo mismo, ¿no? Esto es un tema que se ve en superior. Bueno, pensemos así. Por un lado vamos a calcular los 50.000 dólares por el 80%, en cuanto a el valor del dinero. 40.000 dólares entonces sería el costo de desarrollo e implementación. Y el 20% era para mantenimiento. Por otro lado, vamos a ver cuántas horas se incurría en la etapa de desarrollo e implementación y cuántas en la de mantenimiento. Entonces, en la etapa de desarrollo e implementación, nosotros llevamos, se debería, lo que va a incurrir esa etapa de desarrollo e implementación son 1.700 horas. Por lo tanto, razonemos esto, primero que nada. La letra nos dice, hasta la fecha de balance, habían 510 horas incurridas. Por lo tanto, estamos en esta etapa, ¿sí? Estamos dentro de esta etapa porque 1.700 sabemos que son para desarrollo e implementación, ¿sí? Si la letra nos hubiese dicho, poner el ejemplo, que lleva incurridas 1.800, esta etapa ya estaría culminada y tendríamos que tomar 100 de acá. Por lo tanto, acá lo único que tenemos que evaluar son cuánto es el valor hora, que en base a lo que ya tenemos acá, o sea, 40.000 dólares dividido 1.700 horas y multiplicarla por las 510 que llevamos, que se llevan a la fecha de cierre. ¿Tá? Entonces, el valor hora es, el valor hora, 23,53 dólares por 510 horas. Y buscamos la respuesta, la tenemos por aquí. ¿Sí? Recuerden, si la letra, para aprovechar, hubiese dicho que lleva incurridas, o 2.000 horas, hubiese sido la más fácil, ¿no? El total hubiese sido el total de la implementación, de desarrollo e implementación. Y acá, ojo, el mantenimiento, que no lo vamos a ver, porque es por 3 años, ¿no? O sea que esto habría que dividirlo en 3 años y ver hasta qué momento se tiene cuánto se ha incurrido en mantenimiento. Pregunta 23. Con fecha 10 de enero del 2016, se firmó un contrato para el desarrollo e implementación de un software para una mutualista relacionada con la ficha médica electrónica y posterior mantenimiento por 5 años luego de la implementación. El precio por el desarrollo e implementación del software ascendió a 70.000 dólares y el de mantenimiento 5.000 dólares por año. El proyecto se logró implementar el 30 del 9 del 2017, ¿sí? Del 2016, perdón. A ver, el ingreso al 31/12 del 2016 por este contrato debería ser. Pensemos esto. La parte de desarrollo e implementación la tenemos toda, ¿sí? Porque la letra nos dice que el precio por desarrollo e implementación es de 70.000 dólares y por otro lado que se logró implementar, o sea, culminar esa etapa el 30 de septiembre del 2016. A partir de allí empieza
la etapa de mantenimiento, por así decirlo. Y son 5.000 por año. ¿Cuántos meses llevamos al 31 de diciembre? Bueno, 3 meses, ¿no? Octubre, noviembre, diciembre. Así que tenemos que ver que tenemos ya los 70.000 incurridos, eso tiene que ser un reconocimiento en los ingresos, y ver cuánto de mantenimiento. 5.000 por año dividido 12 meses por los 3 meses de octubre a diciembre, 1.250. El total de ingresos que tendría que estar reconocido es de 71.250 dólares. Ninguna de las opciones es correcta. El 27 de marzo, pregunta 24, el 27 de marzo del 2016 se firmó un acuerdo con un importante banco de plaza por la venta e instalación de 15 cajeros automáticos por un importe total de 300.000. O sea, los 15 cajeros automáticos salen 300.000 dólares, correspondiendo un 30% del precio de la instalación. Nuevamente, ¿no? Tenemos que empezar a sacar datos de allí y ver cuánto corresponde a la instalación y cuánto corresponde al valor de los cajeros. Debido a las características del cajero, la instalación se debe realizar por técnicos especializados y los mismos no funcionan si no se logran instalar adecuadamente. El cliente realizó un pago de una seña de 50.000 en el momento de la firma del contrato. Al 31 de diciembre del 2016, Software había entregado al cliente 2 cajeros que no se habían podido instalar y se había entregado e instalado 3 cajeros. El ingreso al 31/12 del 2016 por este contrato debería ser. Este era el ejemplo que yo les decía, cuando viene atado, cuando viene ligado, la propia letra nos dice, bueno, ¿cuándo se va a reconocer el ingreso? Cuando estén entregados e instalados. Así que por acá lo que tenemos que ver es el valor de, de cada cajero, ¿sí? De cada cajero automático. El valor total es de 300.000, 15 cajeros automáticos. Como el reconocimiento de ese cajero se realiza cuando ya está instalado, este valor de acá del 30% del precio de instalación está incluido en estos 300.000. O sea que yo ya, al reconocer el valor del cajero, estoy reconociendo el valor de la instalación, porque únicamente voy a reconocer aquellos cajeros que fueron entregados e instalados. 300.000 dividido 15, valor unitario del cajero, ya incluida la instalación, que es lo que vamos a reconocer, son 20.000 por 3 cajeros, 60.000. ¿Ah? Acá uno de los errores era reconocer la seña, otro de los errores era reconocer 5 cajeros, otro era de esto haber sacado el 30%, hacer como en el ejercicio 1, ¿tá? Así que tener presente las variantes que hay en estos casos, ¿sí? Los hemos visto ejemplos. Y ahora, como parte del pregunta 25, como parte del trabajo sobre los ingresos operativos, el procedimiento de constatación de la efectiva entrega de los artículos o la prestación, perdón, de los servicios involucrados está dirigido a verificar. Bueno, y acá, ¿a qué nos llevaba? Nuevamente a los objetivos, que ya los repasamos, y que en el teórico obviamente que lo explicitamos, lo ejemplificamos, lo llevamos a la práctica. La constatación efectiva de la entrega del artículo, de la prestación del servicio, estaba vinculada al objetivo y subobjetivo de la existencia y la certeza. O sea, que efectivamente esos bienes existiesen
que hayan sido entregados. Tiene que ver con lo que es, por ejemplo, el recuento físico, ¿sí? Asocienlo con eso. Así que en definitiva, obviamente, como les menciono, y lo vamos dejando por acá, sé que se los he repetido muchas veces, todos los objetivos están vinculados entre sí, ¿no? Uno nos lleva a otros. Por ejemplo, el recuento físico, en una primera instancia, su objetivo inicial es de verificar la existencia. Ahora, para poner el ejemplo y con esto cierro, en el recuento físico nosotros teníamos, bueno, verificamos que exista, ¿no? Vamos al recuento físico, verificamos que existan. Ahora, de repente, también verificamos la titularidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, volviendo a lo que ya hemos visto, podíamos tener mercadería ya en el depósito que fuese ya del cliente, por ejemplo, por la excepción a la norma, porque nos pidió que la dejáramos en nuestro depósito porque él no tenía espacio. Entonces ahí tocamos la titularidad, por ejemplo. Respecto en un recuento físico, la evaluación. Bueno, si por ejemplo tenemos mercadería en desuso, quizás ya ahí vamos a tener que hacer uno de los ejercicios que hicimos en el ejercicio 1, justamente, una de las pruebas que hicimos, es ver si no tengo que reconocer una pérdida, una provisión, ¿ah? El valor neto de realización comparable con el, con el costo de adquisición. Estoy poniéndoles un ejemplo genérico. Este puntualmente, parte del trabajo sobre los ingresos operativos, el procedimiento de constatación efectiva, es el de certeza existencia. Estoy poniendo un ejemplo ahora donde todos, en definitiva, los eh, objetivos están vinculados. Los objetivos de auditoría están vinculados. Y en el ejemplo del recuento físico, en principio es la existencia, como ya mencioné, la titularidad, la evaluación, y también la exposición, porque si deberíamos reconocer una provisión por deterioro, al momento de tocar lo que se llama exposición, tendría que estar expuesta esa provisión como una cuenta regularizadora, ¿sí? Por excelencia, el arqueo de caja, por excelencia, que también comienza con la existencia, por excelencia, la inspección ocular, por ejemplo, en lo que es eh, bienes de uso, activo fijo no corriente, por ejemplo, la inspección ocular de contratos, en patrimonio, la inspección ocular de, de todo lo que tiene que ver bueno, con el patrimonio, con el contrato de los socios, de los accionistas, los estatutos, en deudores la circularización, en acreedores la circularización. En el caso de seguros, también ver los contratos. Y bueno, como todos los procedimientos que vimos, porque si no se me van a seguir ocurriendo, voy a seguir haciéndolo más extenso aún. Espero que les sirva. Queda para, para aquellos que están preparando materias previas, ya les va a quedar esto. Y bueno, muchísima suerte a ir descansados, con la mente eh, lo más tranquila posible, con calma. Lean la letra con detenimiento, extraigan, piensen en cómo se debería, cuál sería la respuesta leyendo la letra, busquen en las opciones, analicen la más adecuada. Si la primera les parece correcta, igual lean, salvo que tengan total certeza de que la seguridad de que la primera es la correcta, porque no hay otra, lean otras para también descargar y reafirmar. Así que, bueno, nos estaremos viendo en otras instancias, como les digo, eh,
pueden suscribirse, activar las notificaciones para los diferentes temas que se van a ir subiendo, que ya están, hay unos cuantos que están públicos. Así que nada, les mando un fuerte abrazo y muchísima, muchísima suerte. Y con los que nos vemos, ya saben que están saliendo de la prueba y me están contando. Mando un abrazo grande.